¿Qué es la axiología? Bueno, muchos se preguntarán qué significa este término. Y bueno, la axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores. La axiología se aplica también a otros ámbitos como el derecho y la pedagogía, en el que aparecen temas de carácter axiológico. En ocasiones se utilizan los términos filosofía de los valores y teoría de los valores, muy comunes en el ámbito de la filosofía. Esta palabra procede del francés axiologie, formada por los términos griegos digno, valioso y con valor, y del logos, que en este caso se puede traducir como estudio, teoría o tratado. Necesitamos estudiar la axiología en la misma filosofía y cómo se interpreta o qué significa. Y bueno, la axiología forma parte de la filosofía. Se centra en un estudio y un análisis de la naturaleza y las funciones de los valores. Aunque el concepto de la axiología se comienza a utilizar en el siglo XX. Los valores ya fueron objeto de estudio por parte de la filosofía a través de autores como Sócrates, Platón, Aristóteles y Emmanuel Kant. Uno de los temas principales de la axiología filosófica es la objetividad y subjetividad dentro de la rama de los valores. En este ámbito también se estudian en ocasiones por oposición de significado los llamados valores negativos. Objetividad se refiere a expresar la realidad tal cual es. También indica cualidad de objetivo. La objetividad está desligada de los sentimientos y de la afinidad que una persona puede tener con respecto a otro individuo, objeto o situación. La objetividad solo debe indicar aquello que es real, existente, es decir, que es imparcial. Por tanto, la objetividad es una cualidad que puede ser difícil de practicar, ya que el ser humano formula un criterio personal de lo que considera verdadero, real o falso, a partir de experiencias y percepciones, así como de su cultura, creencias, ideologías o sentimientos. En este sentido, objetividad es un término que se relaciona con los significados de verdad, ética, epistemología, análisis de datos, ecuanimidad y honradez, y es aplicable en diversas actividades de desarrollo humano. La objetividad permite la presentación del conocimiento de manera neutral, por ello, es una característica imprescindible de todos los contenidos que exponen los resultados de una investigación o análisis científico que pretenda aportar información. La objetividad, por tanto, se refiere a la realidad o al objeto en sí mismo, y se aleja de cualquier susceptibilidad que pueda tener un individuo. Algunos sinónimos de objetividad son neutralidad, imparcialidad y honestidad. La subjetividad se asocia a la incorporación de emociones y sentimientos al expresar ideas, pensamientos o percepciones sobre objetos, experiencias, fenómenos o personas. De esta manera, la subjetividad es una cualidad humana, ya que es inevitable expresar estando fuera de uno mismo. En filosofía, la subjetividad es considerada una propiedad intrínseca del conocimiento, ya que éste se constituye de argumentos y experiencias que emanan desde la percepción de alguien. En psicología, la subjetividad es lo que es propio del sujeto singular. Esto quiere decir que la subjetividad es humana, ya que todo se presenta en un punto de vista. La subjetividad puede ser negativa o positiva. Desde un punto de vista negativo, la subjetividad puede llevar a prejuicios como, por ejemplo, condenar formas culturales diferentes a las propias. De manera positiva, la subjetividad ayuda a la aceptación de ideas diferentes a las propias, como por ejemplo, aceptar que el mejor artista del mundo para unos puede ser el peor para otros. Aquí comenzamos con una pequeña introducción que es que las emociones son reacciones físico-fisiológicas que se representan a un modo de adaptación a ciertos estímulos ambientales o de uno mismo. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guía de respuestas del individuo y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Filosóficamente, las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos en la voz, la actividad de la memoria y la del sistema endocrino, a fin de establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. Las emociones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones
ideas y nos alejan de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas, y poseen ciertas características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y culturas. Los sentimientos son el resultado de una emoción, a través de la cual la persona que es consciente tiene acceso al estado anímico propio. El cauce por el cual se solventa puede ser físico o espiritual. Forma parte de la dinámica cerebral del ser humano, que la capacita para reaccionar a los eventos de la vida diaria al drenarse una distancia producida en el cerebro. Se forma el pensamiento, pero en una franja más profunda de aquella en que se forma el pensamiento, surge el sentimiento, que genera el pensamiento. La fuerza creativa no se acciona directamente por el pensamiento, toda acción creativa es resultante de un sentimiento. Por tanto, los sentimientos desempeñan un papel muy importante, porque son ellos los que accionan todos los pensamientos y la materialización de los actos. Esta es la razón por la cual las emociones y los sentimientos grabados en la mente subconsciente se manifiestan con tanta fuerza. Llega el momento en que es fundamental diferenciar las emociones de los sentimientos, pues hay mucha confusión. En realidad, emociones y sentimientos cambian muy cerca unos de otros, incluso porque afloran desde el mismo punto de la mente, el subconsciente, aunque las emociones sean más primitivas, instintivas, carentes de cierta censura, mientras que los sentimientos son emociones que ya han pasado por filtros conscientes y espirituales. La gran diferencia está en el proceso evolutivo del individuo, o sea, si él acepta ser movido por los instintos y la irracionalidad, o bien por la espiritualidad, asumiendo su libre albedrío y todas sus consecuencias. La emoción es un estado afectivo intenso, muy complejo, proveniente de la reacción, al mismo tiempo mental y orgánica bajo la influencia de ciertas excitaciones internas o externas. En la emoción existe fuerte influencia de los instintos de las inferioridades y el de la no racionalidad. El sentimiento se distingue básicamente de la emoción por estar revestido de un número mayor de elementos intelectuales y racionales. En el sentimiento ya existe alguna elaboración en el sentido de entender y comprender. En el sentimiento ya tiene lugar cierta aproximación a la reflexión y al libre albedrío, a la espiritualidad y a la racionalidad o evolución humana.